Bienvenida, bienvenido a Cruda y Mágica Humanidad. Soy Mariona Cabo y en el episodio de hoy quiero hablar de la toma de decisiones. Han sido varias las conversaciones que he tenido en estos días con distintas personas y además es algo que yo estoy atravesando también en este momento, el tener que tomar una decisión, y he observado un patrón bastante compartido, bastante extendido, de hacer un análisis muy racional de la situación, de entrar en un modo muy mental en el que tendemos a darle mil vueltas a las cosas, a quedarnos rumiando una y otra vez sobre los mismos pensamientos, los mismos temas, los mismos miedos, la misma información. Entramos en un modo súper modo hacer de la mente. Creo que ya había comentado antes por aquí, pero el modo hacer de la mente es el modo resolución de problemas. La mente se encarga de recoger tanta información como pueda de la situación, del problema que nos incumbe, y luego se dedica a revisar cómo ha sido en el pasado, situaciones similares, qué es lo que me contaron, qué es lo que aprendí que debía hacer o que era lo adecuado hacer en situaciones similares, cuál es la información que tengo también, ¿no? Como almacenada en mi disco duro para poder contrastarla, compararla con la situación que estoy viviendo ahora, para poder así intentar anticiparme al futuro, ¿no? Y tomar como la mejor decisión posible, así como en mayúsculas, ¿no? Tomar la única decisión adecuada, ¿no? Tendemos un poco a esto. Este, como decía, es el modo hacer de la mente, que puede ser más o menos inconsciente. Puede que te sientas muy identificada con esto o no, pero al final es la forma en la que funciona la mente. La mente, como siempre comento por aquí, lo que busca, su mayor objetivo es el de protegernos, es el de preservar nuestra integridad, nuestra supervivencia, es el de cuidar de nosotras en el fondo, aunque a veces quizás sus formas no sean siempre las más adecuadas, pero ese es su objetivo, ¿no? Y este es el motivo de que una y otra vez intente recoger el máximo de información, revisarla con eso que tiene almacenado, como os decía, para anticiparme al futuro y poder así, su, digamos, utopía es conseguir tomar la decisión que no me vaya a causar incomodidad, que no me vaya a causar malestar, que no me vaya a causar dolor. Y aquí entra también el tema de la no aceptación de nuestra mente. Os hablé de la aceptación en el episodio número 4, creo que es, ya no sé si 4 o 6. Bueno, os hablé en un episodio anterior de la aceptación. La mente tiende a estar en la no aceptación. No quiero aceptar la incomodidad, no quiero aceptar el malestar, no quiero pasar por eso y quiero evitarme, ¿no? Evitarle a esta persona que me, que me acoge, evitarme a mí misma el tener que pasar por un momento de malestar. Entonces, la mente entra en esta situación ilusoria de creer que si lo analizo todo súper bien, si recojo el máximo de información, si evalúo todos los escenarios posibles, si le doy una y otra vuelta y otra más y otra más y otra más, voy a conseguir encontrar la respuesta que me evite un malestar futuro, sin recordar muchas veces o sin querer recordar, ¿no? O poniendo bajo la alfombra el hecho de que la vida va a continuar siendo lo que es y que por mucho que yo sí tome una decisión con presencia, con conciencia, lo piense, lo evalúe, lo valore, en la vida van a continuar pasando cosas que yo no puedo controlar, que son muchas veces inesperadas y eso es algo también con lo que tengo que vivir, a no ser que quiera causarme a mí misma muchísimo sufrimiento. Ya no dolor, sino sufrimiento. Ese sufrimiento que viene desde la lucha de no querer que la vida sea lo que es. Sea lo que es, con todo el arco iris, con todo el abanico de lo que incluye la experiencia humana. Entonces, siento que, como con todo, es importante poder balancear, ¿no? Y pendular y encontrar esta flexibilidad que vaya desde el sí, tengo un poder de actuación, tengo un espacio de libertad para poder decidir qué es aquello que quiero cultivar en mi vida, para poder decidir hacia dónde quiero caminar, cuál es el camino que quiero construir y a la vez moverme también hacia el otro extremo de poderme abrir a la vida y entender que hay una parte de hacer el muerto, de confianza, de aceptación, de que la vida va a continuar siendo lo que es, para bien o para mal. Tendemos mucho a irnos a los extremos, a polarizar,
Y yo siento que es importante ir entrenando cada vez más este pendular, esta flexibilidad, este poder habitar cada vez más la ecuanimidad. Insisto, ¿no? De poder coger las riendas en aquellas cosas que están bajo mi poder de actuación y a la vez ceder, rendirme en el sentido más poderoso de la palabra, a la vida. Yo planto, yo intenciono, yo pongo todo de mi parte y la vida hace el resto. Y a veces este hace el resto puede ser algo que a priori no es lo que yo quería, puede ser algo que me cause incomodidad, malestar, y eso no quiere decir que yo en su momento tomara una mala decisión, eso no quiere decir que debería haberlo pensado mejor, eso no quiere decir que me equivocara, que errara, que lo he hecho mal, que mira qué mal, no, eso quiere decir que la vida es lo que es así, ¿no? Aquí de nuevo yo, como he comentado ya en otros capítulos, en otros episodios, conecto mucho con la naturaleza, con las metáforas, los símiles con la naturaleza. Y podemos pensar aquí en el ejemplo de una cosecha. Cuando nosotras queremos recoger, comer tomates, por ejemplo, pues obviamente para ello tenemos que plantar semillas de tomateras, tenemos que cuidar la tierra, tenemos que regarla, tenemos que cuidar a esos brotes, a esa planta que vaya apareciendo, que vaya creciendo y tenemos que terminar recogiendo los tomates y así podremos terminar comiendo tomates. Con un disclaimer, de nuevo, podremos terminar cogiendo tomates si hacemos todo eso si la vida también acompaña. Lo que es seguro es que si no planto, si no riego, si no cuido la tierra, la tomatera y no recojo los tomates, no voy a comer tomates. Pero que yo haga todo eso con la mejor de las intenciones no me garantiza 100% que no pueda haber un año de muchísima sequía, que no pueda haber una tormenta con mucha piedra, que cuando la planta está saliendo pues me la deje toda destrozada, ¿no? Puede ser, no sé, que haya una plaga que no se preveía, que no es una plaga local. Pueden pasar muchas cosas en la vida, ¿no? Y aquí es donde creo que es importante, insisto, este tener flexibilidad y pendular, de decir, yo pongo todo de mi parte, yo tomo las decisiones de forma consciente, de forma con presencia, intencionada, conectada a lo que es importante para mí, a mis valores, a lo que quiero cultivar en mi vida, y a partir de ahí ya no está en mis manos. Entonces, fijarnos, ¿no? Si la mente está intentando que todo esté bajo control, que todo esté en sus manos. Muchas veces cuando entramos en rumiación, en quedarnos súper enganchadas en pensamientos, en obsesionarnos incluso con ciertos temas, es por una necesidad, una voluntad de control desde esta utopía de si lo planeo suficientemente bien, todo irá bien. Y si no, es que no lo he hecho lo suficientemente bien. Por otra parte, también creo que es importante entender de nuevo cómo funciona la mente y cómo se ha construido esta mente desde la infancia. Cuando somos niños, niñas, observamos constantemente a nuestros adultos de referencia para todo, para aprender de ellos absolutamente todo. Cómo funciona el mundo, cómo movernos por la vida, cómo tomar decisiones, qué es lo que debo y no debo hacer, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Nos fijamos en nuestros adultos, en nuestros padres adultos de referencia, por supuesto lo primero, pero también, pues dependiendo de el lugar en el que vivamos, la sociedad con la que crezcamos, la educación que recibamos, vamos absorbiendo todos estos inputs. Como niños, incluso como adultos, no cuestionamos, ¿no? Toda la información que recibimos. Creemos que eso es, de alguna forma, la verdad, eso es la vida, eso es el mundo. Luego podemos darnos cuenta, años más tarde, si viajamos, y conocemos otras culturas, si abrimos un poco la mirada, que la forma que nosotros aprendimos es únicamente una de tantas, que no tenemos esa verdad absoluta y que hay muchas formas distintas de vivir la vida y de moverse por la vida, pero eso es algo que de niños, de niñas, obviamente no sabemos. Entonces, con la información que recogemos de nuestro entorno, construimos un mapa mental, una estructura mental, que va a ser la que de forma más o menos inconsciente nos va a guiar, a determinar durante los próximos años de nuestra vida, incluso durante toda la vida si no ponemos conciencia y mirada ahí. Todas estas formas aprendidas, este mapa mental se queda registrado en el subconsciente y en el momento en que yo 5, 10, 20 años más tarde tenga que tomar una decisión, mi mente va a recurrir a ese mapa
que aprendió en la infancia. Va a recurrir a esos circuitos, a esos caminos que ya tiene apuntados, que ya tiene registrados. Y como decía, si no ponemos conciencia ahí, incluso si la ponemos, muchas veces es difícil salirnos, ¿no?, del camino establecido a nivel mental, pero más aún si no ponemos conciencia, nuestra mente va a seguir el mismo caminito, el mismo mapa, el mismo ABC, los mismos pasos que aprendió en su momento. Entonces, esto lo comparto para decir que la mente al final está muy condicionada por lo que aprendió en su momento y muy limitada también. Muy limitada en el sentido de que si queremos, sobre todo, hacer cosas nuevas, si queremos tomar decisiones un poco distintas a lo que ha sido lo habitual en nuestra vida, a lo que hemos observado en nuestro entorno, si nos encontramos ante situaciones que son retadoras porque nunca antes nos hemos encontrado con algo así, quizás la mente no tiene las mejores respuestas para esa duda, para esa pregunta de qué hacer, para esa situación. Porque la mente, como os contaba, como te contaba, tiene este mapa mental en base a lo que observó. Un mapa mental que se ha ido reforzando, unos circuitos mentales que se han ido reforzando año tras año a lo largo de nuestra vida con el uso, ¿no? Es como que aquellos que más se usan, más se refuerzan. Y así, cada vez la mente va teniendo como más seguridad en cuanto a cuáles son los pasos que seguir. Esto es como un mecanismo que tiene también para ahorrar energía, para asegurar que funciona, perdón, de la forma más eficiente posible, para que cuando se planteen situaciones en la vida no tenga cada vez que evaluar qué es lo que debo hacer, sino que ya en base a esquemas anteriores, en base a situaciones anteriores, pueda seguir. Como decía el mismo manual de instrucciones, el mismo ABC, todo sea mucho más fácil, más fluido y más rápido. Esto tiene un sentido, como te estoy compartiendo, en cuanto a poder tomar decisiones de forma rápida, eficiente, sin gastar mucha energía y sin gastar mucho tiempo. Pero vuelvo a retomar lo que estaba contando. Si nos encontramos en este momento ante una encrucijada, ante una bifurcación de caminos, ante una decisión que no se ha planteado nunca antes así, recurrir al mismo mapa mental de siempre. Hoy me estoy, estoy hablando, creo, más rápido de lo normal y estoy como ahí. Recorrer al mismo mapa mental de siempre puede no ser lo más útil para nosotras, para nosotros en este momento. Luego, más cositas. Vivimos en una sociedad que ha venerado mucho lo mental, ¿no? Como que ha puesto a la mente en un pedestal, a lo racional, a lo lógico, por encima del resto. Y es como que se nos ha olvidado que en nosotras, en nosotros como humanos, tenemos distintas capas que nos pueden ayudar en la toma de decisiones, distintos faros, distintos inputs. La mente es uno, pero no es el único. Hay otro tipo de información que podemos observar y recoger de nosotras, de nosotros, y hay otra forma en la que podemos tomar decisiones que no tiene por qué venir desde la mente. Con esto no quiero decir que anulemos totalmente la mente. Lo que quiero decir es que siento que es importante darle el espacio que se merece y poder también aprovechar y dar espacio a los otros faros que tenemos en nosotras para maximizar, para recoger realmente el máximo de información posible, no desde este control de la mente, sino de poder tener en cuenta a todas mis partes en la toma de decisiones en mi día a día. ¿Cuáles son esos otros faros que ahora comentaré un poquito más, además de la mente? Bueno, pues nuestro mundo emocional, las emociones, el cuerpo en cuanto a sistema nervioso y luego por debajo de todo eso la intuición, la sabiduría innata, la verdad de mi alma, de mi ser más profundo. Muchas veces en este poner a la mente por encima de todo el resto, o bien los otros faros, las emociones, el cuerpo, mi sabiduría innata, quedan totalmente camuflados porque la mente tiene un tono muy alto, porque durante mucho tiempo ha sido, digamos, entre comillas, como la dictadora, la mayor soberana, ¿no?, que ha cogido el control completamente, y el resto de inputs quedan totalmente camuflados, ni los escuchamos, ni los observamos, ni los sentimos, únicamente a veces, ¿no?, cuando ya el cuerpo explota y entonces sí como que nos manda esas señales tan bruscas, pero bueno, de normal todo el resto queda camuflado, la mente queda ahí puesta con el altavoz en el pedestal, esa es una opción. La otra opción es que el resto de faros, el resto de inputs, es decir, nuestras emociones, nuestro sistema nervioso, no estén tan muteados, tan silenciados,
sino que en realidad sí que estén ahí, influyendo por detrás, pero sin que nos demos cuenta de ello. Porque si no ponemos ahí nuestra mirada, si no lo observamos, es como que eso no existe. Y sin darnos cuenta, igualmente las emociones, el sistema nervioso continúa influyendo a nuestra mente, condicionándola y haciendo que incluso ella no pueda funcionar de la forma óptima en la que está diseñada. Vamos a ir poquito a poco, os voy a ir compartiendo mi visión de estos distintos faros. Las emociones. Las emociones, nos gusten más o nos gusten menos, nos resulten más agradables o más desagradables, aparecen por algún motivo. Es decir, ya desde el punto de vista puramente biológico, las emociones han llegado hasta el día de hoy porque han resultado útiles, porque son útiles, porque tienen información de valor. Entonces, creo que es interesante poder darles ese espacio de expresión, poder verlas como esos visitantes, esos pasajeros que suben a mi autobús, que llegan cada uno con su personalidad, cada uno con su discurso, con sus historias, con sus preocupaciones, con sus opiniones sobre lo que está aconteciendo, que les abramos las puertas, que les pongamos un té, una infusión, y que les preguntemos qué me quieres contar, por qué estás aquí, por qué has aparecido, qué te preocupa. No quiere decir que vayamos a cederles el control, no quiere decir que vayamos a decir, venga miedo, pues sí, coge tú el volante, esto es muy peligroso, vamos a abortar misión. No quiere decir que vayamos a cederle el volante a la alegría, ¿no? Y a no evaluar ningún tipo de riesgo desde el gran optimismo y la esperanza, digamos, de una alegría, una euforia desbordada. No quiere decir eso, quiere decir que podamos como ponerlos a todos alrededor de la mesa y poderles dar voz, poder escuchar qué es lo que tiene cada uno para aportar. Porque puede que haya información útil ahí y sobre todo porque si no les damos ese espacio y esa observación, puede que, sin darnos cuenta, efectivamente cojan el control, condicionen completamente a la mente y sea la emoción la que nos guía, la que decide qué es lo más adecuado para nosotras, para nosotros, sin que nos demos apenas cuenta. Y las emociones, hay varias cosas también ahí. Lo primero, aunque con información útil, aunque cada una con su sentido y su porqué, hay veces en que son muy volátiles, muy explosivas. Hay veces en que podemos, ¿no? Desde esta ola emocional, tomar decisiones que quizás, si nos preguntamos, ¿es lo más útil y lo más sabio? ¿Es lo que realmente quiero para mi vida? No sea realmente esa la respuesta. Y segundo, que al igual que las emociones influyen a la mente también influye a las emociones. Es decir, puede ser que haya emociones, una emoción como el miedo, que esté apareciendo por un discurso de la mente, ¿no? De esto que vas a hacer nunca lo has hecho antes, no he visto a nadie de tu entorno que lo haya hecho, es muy peligroso, y ahí, ¡pum!, aparece el miedo, ¿no? Entonces, es interesante poderlo observar todo, y ahí es donde yo siento que el autoconocimiento es tan poderoso, en luego poder autoliderar nuestra vida, tomar acción y coger realmente las riendas de nuestra vida, ¿no? Desde este punto en el que os comentaba, en el que sí tenemos poder de actuación y sí podemos decidir qué sembramos, que haya ese autoconocimiento previo en que recojo toda la información de todas las partes implicadas, para que no sea solo una o solo otra, influenciada por X, Y o Z, la que tome decisiones que quizás no nos favorecen realmente como individuos. Luego está nuestro cuerpo, el sistema nervioso. El sistema nervioso sería como ese sistema de sensores de nuestro cuerpo que está continuamente recogiendo información tanto externa como interna para decidir si haces saltar o no las alarmas, si hay un peligro o no, y si es necesario entrar en un estado de supervivencia, en un modo de alerta, en un modo de lucha, huida, parálisis, o si por lo contrario estamos bien, la situación es segura y podemos continuar en conexión con el mundo, en conexión con nosotras mismas y con el resto de personas. La mayoría de nosotros escuchamos realmente muy poco al cuerpo. Únicamente cuando éste ya ha llegado a su límite y grita súper fuerte y se vuelve mucho más evidente que algo no está yendo bien, es que quizás empezamos a prestarle un poco de caso. Pero si ya nos cuesta incluso concedernos espacios de descanso, modular el uso que hacemos de nuestra energía, el tomar decisiones desde el cuerpo yo creo que es el gran desconocido para muchos de nosotros, para muchos de nosotras.
Y aquí, como siempre, hay también un punto tricky, ¿no? De poder poco a poco, cada vez más, conocernos mejor, registrar lo que sucede en nosotras para poder entender dónde está la línea, porque la línea es fina. Como decía, el cuerpo registra tanto lo que sucede externamente como internamente. Entonces, una sensación de alerta de nuestro cuerpo, estar viendo, estar sintiendo que nuestro cuerpo ha entrado en este modo de supervivencia, de alarmas sonando, puede estar significando efectivamente que hay algo que el cuerpo ha detectado, que nos ha pasado desapercibido mentalmente, pero que se está indicando, que te está apuntando hacia que aquello que quieres hacer, aquella decisión que has tomado, etcétera, puede suponer un peligro para ti, ¿no? Y quizás simplemente porque en este momento no estás preparada para sostenerlo, y ahí pueden haber prácticas que te ayuden a poder ampliar la ventana de seguridad de tu cuerpo, o quizás porque realmente hay un peligro, ¿no? En esa situación. Pero también hay veces que nuestro cuerpo entra en este estado de alerta por los pensamientos, por la mente. Cuerpo y mente, al igual que cuerpo y emociones, es decir, todo está relacionado con todo. Y al final, un pensamiento de mucha crítica, un pensamiento de mucha duda, un pensamiento que esté apuntando hacia todo lo negativo, lo peligroso, o una emoción de miedo que esté muy retroalimentada por este tipo de pensamientos, puede acabar poniéndonos en alerta también corporalmente. Puede hacer que nuestro sistema nervioso entre en este modo de lucha, huida, congelación. Entonces, nuevamente, es primordial un espacio de escucha, un espacio en el que dejemos que el cuerpo hable, y un espacio de observación con esta mirada atenta, curiosa y amable hacia lo que el cuerpo tiene para decirnos. Al igual que os comentaba con las emociones, tenemos que darnos estos espacios en que el cuerpo pueda realmente hablar. Y es un entrenamiento, de nuevo, repito mucho que es un entrenamiento, pero es que es un entrenamiento. Aprender el lenguaje del cuerpo, entender lo que nuestro cuerpo tiene para decirnos, tiene para mostrarnos, requiere de práctica. Requiere realmente de aprender un lenguaje, una forma de comunicación que funciona de forma muy distinta a la que la mente nos tiene acostumbradas. Si nos encontramos, por el motivo que sea, en un estado de alerta, en un modo supervivencia, como si tuviéramos a un león delante nuestro que nos quiere comer, todos los recursos del cuerpo, físicos, mentales, van enfocados a esa supervivencia, van enfocados a alejarme, a conseguir huir o vencer al león. Y desde ahí no hay lugar para nada más en la vida, ni en la mente ni en la vida en general. Si yo no tengo a mi sistema nervioso regulado, si mi cuerpo no se siente a salvo, si mi cuerpo no se siente seguro, no hay espacio para la conexión. No hay espacio para la conexión con el mundo. No hay espacio para poder observar oportunidades que vienen desde esta conexión con el mundo, con la vida. No hay espacio para la conexión con los demás. No hay espacio para la empatía. No hay espacio para la escucha activa del otro. No hay espacio tampoco para la conexión conmigo misma, para la conexión con mi esencia, con mis valores, con lo que es importante para mí. Entonces, es también muy importante en la toma de decisiones poder tener recursos para, dentro de lo posible, dentro de que la situación a veces sea muy retadora, poder al menos de nuevo balancear e ir devolviendo a nuestro cuerpo, ni que sea por unos instantes, este estado de seguridad, de conexión, de regulación del sistema nervioso. Porque si nos quedamos encalladas, encallados en un estado de supervivencia, todo el resto se verá nublado. El mindfulness es una de las estrategias, es la que yo conozco y la que yo practico junto con la teoría polivagal también, para poder regular, por una parte, a nuestro sistema nervioso, para poder conectar con esta sensación de sentirme a salvo, de sentirme segura, incluso en las situaciones retadoras, incluso en los momentos de incertidumbre. El mindfulness es también una estrategia para poder observar las emociones que me visitan, tomando distancia, sin apegarme a ellas, sin mimetizarme con ellas y por lo tanto pudiendo hacer estas preguntas que os planteaba de qué es lo que me quieren decir, qué es lo que me han venido a contar. Y el mindfulness ha sido también para mí una estrategia para poder observar de nuevo a la mente, ¿no? Y que no sea ella la que automáticamente coge el control de todo, sino poder ponerla también con un poquito de distancia, en pausa a veces, o
o no tanto en pausa, porque la mente nunca va a parar de hacer lo que hacen las mentes, que es pensar, generar pensamientos, pero poder también coger todo eso un poco más con pinzas, ¿no? Y no automáticamente creérmelo todo porque la mente es la que manda. Entonces, desde este poder relacionarme de forma distinta con mi mente y mis pensamientos, con mis emociones y con mi cuerpo y sistema nervioso, a través de poder tener herramientas y recursos que me ayuden a modular un poco todas estas partes, es que puedo dar voz poco a poco, y es un entrenamiento, como siempre, a mi sabiduría innata, a mi intuición, a mi esencia, a esa voz que viene realmente desde el corazón, pero no el corazón como las emociones volátiles de las que estábamos hablando, sino este corazón como este alma, esta esencia, esta sabiduría innata. Muchas veces hay allí mucha información de lo que es realmente importante para nosotras. Hay mucha información de esos valores que nos dicen, que nos guían hacia qué es lo que queremos plantar en la vida, hacia qué es aquello que queremos luego recoger en la cosecha, y que lamentablemente tiende a quedar muy camuflado por todo el resto, por una mente que habla muy alto, emociones que pueden resultar muy explosivas y por un cuerpo, un sistema nervioso que por la sociedad en la que vivimos, por las circunstancias que nos toca vivir muchas veces, tiende a estar mucho en esta desregulación, en esta alarma, ¿no? O sea, imaginaros que estáis en un edificio con las alarmas sonando, con los altavoces gritando peligro, 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 además de un montón de voces como por ahí, ¿no? Mucha gente que serían como todas estas emociones correteando, saltando, como imaginaros este nivel de intensidad y de alerta y sí, de sacseig, que decimos en catalán, este nivel de perturbación tan alta. Desde ahí, ¿cómo vamos a poder escuchar a nuestra intuición, a nuestra esencia, a nuestra verdad interior? No se puede, no se puede. Es por eso que necesitamos encontrar momentos de pausa en los que bajar revoluciones, necesitamos herramientas, recursos que nos ayuden a relacionarnos de forma más sutil con todo lo que acontece en nosotras, porque así es como se siente ser humana con todo. Y es desde este bajarle un poco el volumen a todo lo demás que podemos luego sí hacernos la pregunta de ¿qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más útil para mí y solo para mí? Y confiar en que las respuestas para nuestra vida, las respuestas para tu vida, las tienes tú. Las respuestas para tu vida las tienes tú. Muchas veces también, cuando pedimos opinión a los demás, nos olvidamos que esa persona nos va a responder desde su historia, nos va a responder desde sus vivencias, nos va a responder desde su mapa mental, nos va a responder desde las emociones que le estén visitando y nos va a responder desde el estado de su sistema nervioso. Y eso puede ser completamente, radicalmente distinto a lo que tú estás viviendo, a lo que es tu vida y a lo que es tu verdad. Entonces, siento que necesitamos volver a confiar en que hay mucha información en nosotras, en que hay mucha información en tu interior, en que tienes muchísima más sabiduría de la que crees que tienes, y en que tomar decisiones desde ahí puede ser algo muy tuyo. Iba a decir muy mágico, iba a decir muy bueno. No sé si estas son las palabras, pero va a ser algo muy tuyo. Vas a ser tú tomando decisiones para tu vida. Una vida que tienes que vivir tú, no tienen que vivir los demás. Y una vida que yo siento que mereces que esté llena de ti con las experiencias que tú necesitas vivir, llena de ti con los errores que tú necesitas cometer, llena de ti, llena de ti. Somos demasiadas las personas que tenemos una vida llena de los demás. Y creo que esto es una lástima. Creo que es una lástima porque además esta brújula, esta guía está en ti. No tienes que buscarla en ningún lugar, no tienes que conseguirla, no tienes que ganártela. Tienes que desnudarla, tienes que quitarle capas, tienes que desenterrarla, ¿no? Pero esto requiere de silencio, de desconexión de ruidos externos, de desconexión también de la opinión externa. No quiere decir que no podamos pedir opinión a nadie en ningún momento, pero necesitamos espacios en que la escucha, en que la linterna vaya hacia adentro. Entonces, desde este silencio, desde este bajar estímulos, desde este llevar la mirada hacia nosotras, es que poco a poco podemos, con paciencia, observar una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, para poder ir entendiendo, ir registrando, ir tomando conciencia de lo que está ocurriendo en nosotras. Hace un par de veranos
colgué una reflexión en Instagram porque estaba de vacaciones y en la terraza del apartamento en el que estaba había una araña. Había una araña y había una telaraña. Una telaraña muy grande, pero tan perfecta, tan bonita, que me vino la reflexión de decir, wow, la araña tiene la sabiduría innata de construir esta telaraña. Nadie le ha dado manuales de instrucciones, nadie le ha dado sermones, nadie le está diciendo por aquí sí y por aquí no, y la araña sabe construir una telaraña. Lo mismo pasa, podemos extrapolar la mirada al mundo animal, al mundo vegetal. Son tantísimos los procesos innatos de sabiduría innata, de sabiduría interna, que suceden constantemente en la vida y que no deparamos en ellos y que nos pasan desapercibidos. Y como humanos, una vez más, porque nos ocurre constantemente, nos hemos olvidado de que somos naturaleza. Nos hemos olvidado de que también existe esta sabiduría innata en nosotros, de que también hay información valiosa en mi interior, de que también tengo esa brújula en mi interior, que no tengo que estar constantemente en el afuera, que no tengo que estar constantemente buscando esta guía, esta validación, esta información que creo que no tengo. Entonces, todo esto para decir y para cerrar ya que no pretendo, al menos yo para mi vida, y ahora ya me paso a mi historia personal, ¿vale? No pretendo tomar decisiones únicamente desde mi sabiduría innata. Sé que no estoy en este punto aún, pero sí que la tengo en cuenta. Y sí que cada vez más confío en esa verdad que murmura bajito y que a veces no tiene mucho sentido para mí. En las decisiones grandes me cuesta más y a veces no lo consigo. Y también ahí soy compasiva conmigo. Sé que estoy probando nuevas formas y que por lo tanto es necesario un entrenamiento, ¿no? Al igual que cuando empiezas a hacer cualquier otra cosa nueva. Pero en aquellas cositas un poco más pequeñas, que quizás no me dan tanto miedo, le voy dando ese poder. Voy dejando que sea esa sabiduría innata la que decida. Y luego, con todo el resto, intento relacionarme cada vez más de la forma más sutil posible. Y intento que la toma de decisiones en mi vida sea más una asamblea, ¿no? En que siento a todo el mundo alrededor de la mesa, que no una dictadura. A veces me sale mejor, perdón, empezaremos por el mejor. A veces me sale mejor, a veces me sale peor, a veces, bueno, sé que ahora no, por el motivo que sea, no puedo hacerlo distinto. Y de nuevo, ahí, amabilidad, compasión con nosotras mismas. Pero ya son varias las veces en las que tomo decisiones que en un inicio a mi mente le parecían una locura absoluta y que desde la parte únicamente lógica y racional no se hubiera decidido eso, y luego terminan trayéndome bienestar, terminan haciéndome sentir más yo, terminan haciéndome sentir más conectada conmigo y con la vida que quiero vivir. Entonces, siento también que se trata un poco de experimentar, de ir dando juego y cabida a las distintas opciones y de ir registrando en el cuerpo y sintiendo en el cuerpo cómo se va sintiendo, valga la redundancia. ¿No? Al igual que te he dicho que no tenemos que buscar las respuestas en el afuera y que esa sabiduría está en nosotras. Todo esto que te he compartido hoy no es la verdad absoluta. Es mi visión, es mi experiencia y te la comparto por si crees que te puede servir experimentarlo tú misma, tú mismo. Porque ahí está lo importante. Tu experiencia, cómo lo registres y cómo se sienta para ti. Entonces, sé que es un poco contradictorio, quizás, ¿no? Hacer un capítulo en el que termino diciéndote que te escuches a ti misma cuando llevo no sé cuántos minutos hablando de cómo lo considero yo que son las cosas, de cómo me relaciono yo con mis distintas partes. Sé que puede parecer un poco contradictorio, pero creo, confío, mi intención es que a veces necesitamos como esa inspiración de que hay cosas que se pueden hacer quizás distintas. Necesitamos esa inspiración de que se pongan sobre la mesa formas de relacionarnos o de movernos por la vida que quizás no teníamos presentes. Pero siempre es importante que después de eso volvamos a nosotras, volvamos a nosotros. Una y otra vez. Porque, insisto, nadie más va a vivir la vida por ti, nadie más va a vivir la vida por mí. Te confieso que, tal y como te comentaba en un inicio, encontrándome yo misma en un momento de toma de decisiones, muchas de las cosas que comparto son también un recordatorio para mí misma, porque en este balanceo, esta flexibilidad, este encontrar dónde está la línea, esta experimentación, la mente a veces sigue, ¿no? Volviendo a hablar muy alto y a decir que sí me estoy volviendo loca. Entonces, bueno, pues un recordatorio aquí para todas, para todos, de que existen otras formas
de que podemos probar cómo se sienten, de que podemos experimentarlas, registrar qué ocurre en mí cuando lo hago distinto y que ojalá todos, todas podamos encontrar aquellas respuestas, podamos tomar aquellas decisiones y aquella acción que es más significativa para mí, que me acerca más a mi verdad, que me acerca más a mi autenticidad, que me acerca más a llenar mi vida de mí, recordando que yo planto, que yo cuido, que yo cultivo, pero que la cosecha no depende únicamente de mí y que el resto es abrirme a la vida, es hacer el muerto y es atravesar la vida como es, sabiendo que está impredecible, no está bajo mi control y que estas son las normas, nos gusten más o nos gusten menos. Espero que este episodio te haya resultado útil en algún aspecto, sea así o no, sea cual sea tu opinión, tu reflexión, me encantaría que me la compartieras si lo sientes, dejando un comentario o escribiéndome por Instagram. Dejaré mi cuenta y nadie me lo había contado en la descripción del episodio. Te doy las gracias de corazón, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí escuchándome un día más. Octavo episodio ya de Cruda y Mágica Humanidad. La verdad que estoy muy contenta de cómo estoy teniendo este compromiso amable conmigo misma de publicar semana tras semana y muy contenta también y muy agradecida de todas las personas que me escucháis, de todas las personas que me habéis mandado mensajitos de apoyo, de amor, de compartir reflexiones. La semana que viene volvemos con más. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto en Cruda y Mágica Humanidad.